me dieron este tema, cómo preparar un sermón. Y no es nada fácil, no es como cómo preparar un ceviche de conchas negras, ¿no? Más facilito, ¿no? Más facilito. Pero cómo preparar un sermón, seguro que es algo que pensamos muchas veces que puede ser quizás práctico y sencillo cuando vemos a alguien predicar, pero requiere tiempo, requiere preparación y también requiere práctica, pero sobre todo requiere dependencia de Dios. El pastor Alfredo Smith, uno de los fundadores de Lima el Encuentro con Dios, la región Lima, aquí en Perú, él decía lo siguiente: yo puedo preparar un sermón en 5 minutos, lo que me demora es preparar al predicador, ¿no? Eso sí me demora semanas, es decir, preparar al portador del mensaje, ¿no? Y nosotros somos los portadores del mensaje, ¿no? Y cuando vemos ello, entonces podemos pensar que en algún momento hay gente a la expectativa de recibir palabra de Dios. Hay gente que va a recibir palabra de Dios. Hay gente que quiere escuchar palabra de Dios. La gente está clamando por palabra de Dios. Hay otros que son totalmente indiferentes. Hay otros que van de una manera religiosa. Pero algo que debemos nosotros entender es que nuestra responsabilidad es predicar. Al final, quien hace la obra de salvación es el Espíritu Santo. Así que no vaya a pensar que porque usted predica bien o mal, la persona se salvó o dejó de salvarse. No, su responsabilidad es preparar un buen mensaje, preparar un buen tema de predicación, pero quien salva es el Señor, ¿ok? Quien convierte es el Señor. Así que no vaya usted a estar predicando y luego diga, a ver, levante la mano el que aceptó a Cristo en su corazón. Y nadie levanta la mano y usted se siente mal. Y usted dice, a ver, o levante la mano una segunda vez. A veces vamos como 10 veces diciendo, a ver, levante la mano. Y al último decimos, a ver, por favor, alguien levante la mano, ¿no? Y no es así. Al final, la obra de salvación la hace el Señor. La predicación cristiana entonces es la evidencia de la fe que se desarrolla a través de la vida del creyente. Cada uno de nosotros comparte lo que vive, comparte lo que aprende. La palabra que mora en nuestros corazones, de allí sale el mensaje, ¿ok? Por lo tanto, para hacer un mensaje nos enfocamos básicamente de manera particular conforme al expositor. La comunión del expositor con Dios va a dar un buen mensaje. La falta de comunión del expositor con Dios va a dejar un mensaje quizás fofo, quizás débil, ¿ok? Y por otro lado, en medio de la predicación hay que tener en cuenta al público a quien nos estamos dirigiendo y por supuesto el lugar donde estamos, ¿ok? Y por ello se maneja algunos términos, como por ejemplo alguien dice, ok, yo tendría que estudiar homilética para hacer un sermón. Seguro que sí, seguro que sí. Pero quisiéramos llegar a puntos básicos donde usted pueda tener una pequeña estructura, ¿no? De 10 cosas claves para hacer un sermón, ¿sí? De 10 cosas claves para preparar un sermón. Seguro que hay algunas adicionales que pueden explicar detalladamente mayores cosas, pero al final quisiera que podamos ver una síntesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hablar en el nombre de Dios, ¿ok? Como predicadores, no somos portadores de cualquier mensaje, ¿ok? Sino somos portadores de un mensaje divino y no de nuestro propio mensaje, ¿ok? Yo les animo, ahora no lo vamos a hacer, pero les animo a que futuro sigan estudiando en la Academia Bíblica, sigan reforzando. Es más, de pronto ustedes que son 8 o 10 ahora, con esta posibilidad que les brinde el pastor Jaime, puedan seguir profundizando un poquito más en el tema morfológico, en el tema del análisis hermenéutico, sintáctico, gramatical, el contexto del texto bíblico, algunos detalles que poco a poco les pueden ayudar a fortalecer el mensaje. No digo que nos vamos a comer todo un buffet en este momento. Yo creo que de pronto con un buen mero frito ya estamos bien, ¿no es cierto? ¿No? Ya estamos bien.
Entonces no nos vamos a comer todo el mar en este momento, pero nos vamos a comer algo consistente que puede ayudarnos en la labor que hacemos. ¿Ok? Si analizamos un poquito más atrás, podemos ver a los predicadores hebreos, ¿no es cierto? ¿No? Que transmitieron el mensaje como hombres de Dios, que transmitieron el mensaje desde Adán en adelante, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, a no solamente los que transmitían oralmente el mensaje, sino a aquellos que eran los escribas, los que copiaban, ¿no? Entendían algo y copiaban y continuaron la predicación hebrea, pero no fueron ellos los iniciadores, más bien fueron los preservadores del mensaje de Dios. Son los que han preservado el mensaje de Dios, escribieron y al final tenemos nosotros a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos interpretaban la historia de la ley y los profetas, entonces la predicación pasa a ser la interpretación de la palabra de Dios. ¿Ok? La interpretación de la palabra de Dios. Entonces yo leo el mensaje y la palabra de Dios habla a mi vida, habla a mi corazón. Lo que primero que tiene que hacer la palabra de Dios es afectar mi mente, afectar mi corazón. Y cuando afecta mi mente y mi corazón, entonces puedo compartir un mensaje adecuado. Cuando no afecta mi mente y mi corazón, puede ser que esté hablando algo como un mensaje de un vendedor y no necesariamente de un predicador cristiano evangelista. Estuvimos una vez con 16 o 15 psicólogos, les estábamos dando una charla que habíamos titulado ¿Cómo resucitar las escuelas para padres de la UGEL 04? Eso era en Lima. Y al final de una de las charlas se acercó uno de los psicólogos y nos dijo algo que nos llamó mucho la atención. Ustedes están autorizados para compartir un mensaje con bastante autoridad, porque están hablando acerca, por ejemplo, de la familia y del matrimonio. Y yo, siendo un buen psicólogo, no puedo hablar del matrimonio porque estoy divorciado. ¿No? Es interesante. Entonces, no es un mensaje cualquiera, no es un mensaje profesional donde tú tienes una maestría, un doctorado para darlo, que si lo tienes, gloria a Dios, pero está basado en la interpretación de la palabra de Dios y en la comunión del predicador con Dios. ¿Ok? Entonces, no es un mensaje solamente retórico, como había el tema de la retórica griega, ¿no? Donde habían hombres como Cicerón, como Quintiliano y otros hombres que hablaban bien, que salían y daban un mensaje tremendo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, un gran orador era Platón, ¿no? Platón, no ese plato donde nos comemos el mero, ¿no? Sino su nombre era Platón, ¿no? Y entonces Platón decía lo siguiente, fíjate un diálogo que decía, él decía a su discípulo Gorgias y le decía, Gorgias, ¿qué hay más grande que la palabra? Fíjate, ¿qué hay más grande que la palabra que persuade a los jueces en los tribunales, a los ciudadanos en la asamblea o en cualquier otra reunión política? Si tienes la facultad de emitir esa palabra, tendrás como esclavo al médico, y el educador será tu esclavo, y aquel que gana dinero se pondrá a reunir tesoros para ti, que eres capaz de hablar y persuadir a las multitudes. Fíjate la importancia que veía la gente en la época de Platón, en la época de todos estos grandes hombres de la historia, la importancia que veían de la palabra, ¿no? De la palabra. Y nosotros no tenemos solamente la palabra, sino tenemos la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros predicamos y cuando deseamos hacer un mensaje, debemos recordar que el mensaje puede transformar una vida, que ese mensaje puede hacer que una persona pase de muerte a vida y pase del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Entonces la retórica es la expresión del pensamiento para hacerlo más claro y fácil de entender. Desde ahí, desde ese punto de vista, sí la retórica es buena, pero no solamente nosotros nos basamos en esta retórica que tiene algunos puntos importantes, como que el presentador tenía que presentar su mensaje usando sus capacidades mentales para captar la atención. Por eso vemos a alguien que se para en un escenario y puede hablar y puede convencer a las multitudes. Eso no es necesariamente el
predicador cristiano. Debía tener un orden y nosotros debemos tener un orden en la predicación. Debemos aprender a hacer un mensaje que tenga una introducción, que tenga un cuerpo y que tenga una conclusión. No vamos a empezar por la conclusión y luego por la introducción y al final acabamos con el cuerpo, ¿no? Entonces no estamos teniendo orden en la predicación. El predicador retórico tenía estilo, tenía elocución y tenía memoria. Fíjate, hay una iglesia donde ya el pastor se ha jubilado, pero el pastor les pedía a su equipo pastoral que se memoricen el mensaje que iban a predicar. Y entonces esos pastores cuando salían a predicar no salían con un PPT, salían solamente con su hoja en borrador porque él quería que el mensaje ellos lo hagan suyo, ¿no es cierto? ¿No? Y de esa manera nosotros podemos entender la importancia de realizar un buen sermón, de hacer un buen mensaje. Los primeros cristianos, como era lógico, siguieron el estilo usado por los escribas, los ancianos de las sinagogas y por el Señor Jesucristo. El Evangelio era presentado de una forma simple y sencilla. Y aquí quiero que ustedes capten algo antes de empezar a preparar un sermón. A veces queremos lucirnos con un sermón. A veces queremos dar a entender que sabemos el griego, que sabemos el hebreo, que sabemos un montón de cosas, ¿no? Y fíjese a quienes llegaba el Evangelio en la época de Jesús. Llegaba al pobre, llegaba a la viuda, llegaba al pecador, llegaba al pescador, llegaba al hombre común, pero también llegaba al centurión, también llegaba a algunas autoridades. Es decir, el mensaje tiene que ser sencillo, pero a la vez profundo. Usted debería estudiar el griego, debería estudiar el hebreo y téngalo para usted para analizar el mensaje, pero no necesariamente tenga que hacer toda una presentación morfológica de un texto bíblico para que todos vean que usted sabe. Si es necesario, usted podría anotar un texto en el idioma original, pero la idea es que el sermón que usted va a aprender a hacer debe ser sencillo, pero no perder la contundencia ni la profundidad, ¿ok? Es decir, el Evangelio, como mencionábamos, era presentado de una manera simple y sencilla a manera de una homilía. Esto cambió cuando el Evangelio fue presentado a los gentiles, pues ellos estaban al tanto de los principios retóricos de la época. Por eso sí, un punto importante en la elaboración del mensaje es saber cuál es mi público, qué personas me están escuchando. Una cosa es que yo le hable a los jóvenes, otra es que le hable a los padres de familia, otra es que le hable a la gente sencilla de la comunidad y otra de pronto que le hable al grupo de fiscales de Tumbes, ¿no? Entonces, un público distinto. Al final todos somos pecadores, todos necesitamos la palabra de Dios, pero en el tema de la introducción y en el tema de algún tipo de lenguaje, es importante conocer a quiénes va destinado mi mensaje, porque puede ser que me lleven a dar un mensaje a un público cristiano y yo estoy preparando una predicación evangelística. Entonces, no tendría sentido, porque cuando hago el llamado, nadie va a responder a la invitación, porque ya todos son cristianos. ¿Ok? Entonces, yo debo conocer cuál es el público al que yo voy a llegar y que va a ser mi primera audiencia, ¿no es cierto? ¿No? Y luego del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento llegamos a los reformadores y la predicación. ¿Ok? Lutero declaró que un predicador debía tener las siguientes virtudes. Uno, enseñar sistemáticamente. Dos, ser despierto e ingenioso. Tres, ser elocuente. Cuatro, tener buena voz. Y esto es importante cuando nosotros predicamos algo, porque a veces no nos escucha ni la primera parte de la sala. Nosotros debemos predicar de tal manera en que nos escuche toda la sala. Hasta el último debería tener claridad del mensaje, ¿no?
tener una buena memoria, porque a veces, ¿qué dije? No me acuerdo dónde está este texto bíblico, y saber también cuándo terminar. Porque a veces decimos, ok, me faltan 5 minutos y seguimos como 20 minutos más. Y luego decimos, me van 5 minutos más y 20 minutos más. Y al final la prédica acaba siendo como 1 hora y media cuando tú debías predicar 30 minutos, ¿no? Entonces, ese es un respeto que debemos tener también con el público oyente, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora vemos entonces la importancia de la homilética para hacer un sermón. ¿Ok? Número uno, la predicación cristiana es una bendición. ¿Ok? Es una bendición. ¿Por qué? Porque puede salvar vidas, porque puede restaurar familias, porque Dios puede perdonar pecados, ¿no es cierto? ¿No? El predicador necesita conocer el proceso que lo lleva a elaborar un bosquejo. Es ahí donde la homilética toma su importancia. Por ello debemos saber comunicar claramente de manera integral. Hay que saber comunicar. Yo debería empezar un mensaje diciendo, hoy vamos a ver 3 enseñanzas. Y entonces voy con el mensaje y digo, enseñanza número 1, debemos ser buenos padres. Enseñanza número 2, debemos ser buenos hijos. Enseñanza número 3, debemos ser buenos ciudadanos. Y al final puedo decirles, ¿recuerdan estas 3 enseñanzas? ¿No? Fíjate la importancia, ya vamos entrando a cómo hacer un bosquejo. Ya estamos hablando de 3 enseñanzas. Estamos hablando de pronto de 2 características del cristiano, ¿no? Que debe ser un hombre santo y que debe ser un hombre que adore a Dios, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver de pronto eh, 3 desafíos del Hijo de Dios, ¿eh? Y entonces le presento 3 desafíos. Allí ya estamos empezando a hacer un bosquejo. Recuérdelo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podría ser un mensaje de Juan 3:16? Por supuesto que sí. ¿Ok? Solamente ese texto me podría dar 2 verdades. ¿Ven? Fíjate, ya tengo el texto y ahora digo, luego de leer el texto les puedo decir, hoy quiero compartir 2 verdades para todo ser humano. Primera verdad, Dios ama a todo el mundo. ¡Wow! ¿No? Segunda verdad, Dios quiere que todos acepten a Cristo en su corazón. ¿Eh? Fíjate, ya hice un mensaje, ya hice 2 puntos, ya tengo el esqueleto, ¿no? Tengo el cuello y tengo 2 extremidades. ¿Ve? Me falta simplemente colocar algunos detalles como una conclusión, como una introducción, como una aplicación, como alguna frase que pueda ayudar a que el mensaje esté más consistente, pero ya tengo un mensaje. Por ello debemos saber comunicar claramente y de manera integral, pero también debemos tener una comunicación no verbal, ¿ok? Y en la comunicación no verbal radican muchas cosas. Si yo voy a decir, por ejemplo, un poco acongojado, un poco triste, un poco de pronto hasta cayéndome en el púlpito, y voy a decir que mi Dios es victorioso, entonces no estoy dando una congruencia del mensaje, ¿correcto? Porque lo que yo estoy mostrando es que estoy abatido, es que estoy dolido, es que no tengo esperanza. Y la gente va a decir, oye, ¿qué me está diciendo esta persona si su vida me está mostrando otra manera de vivir? ¿Ok? Entonces debe haber congruencia entre la predicación y la comunicación no verbal y verbal del predicador. ¿Ok? Siguiente. Perdonen que yo estoy avanzando rápido, no quiero que se me duerman, ¿ok? Yo entiendo que algunos ya están en este momento también por entrar a la cama, me imagino, ¿no?
No sé si a las 8 duermen en Tumbes o a las 7 de la noche, pero yo quiero avanzar con bien, ¿no? Entonces la predicación es un arte que se trabaja y se aprende, ¿ok? Usted sabe hacer, no lo sé, una tortilla, sabe hacer un pastel, ¿no? Entonces, eso es un arte. Predicar es un arte divino, ¿ok? Es el arte de preparar y presentar en forma ordenada, recuérdelo, ordenada, un mensaje o sermón basado en la palabra de Dios. No es basado en su sabiduría, en su experiencia, es basado en la palabra de Dios. Entonces lo que yo voy a exponer es la palabra de Dios, lo que voy a predicar es la palabra de Dios, porque es la palabra la que transforma, ya que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Mi palabra puede llegar, pero va a llegar superficialmente, puede llegar a afectar las emociones nada más, pero la palabra de Dios dice que penetra hasta los tuétanos, ¿ok? Hasta los tuétanos, hasta la profundidad. No cualquiera tiene la habilidad ni el don, ¿no es cierto? Dios ha dado dones de una manera especial. Alguien es un evangelista, alguien es un maestro, pero al final todos tenemos la responsabilidad de aprender a hacer un mensaje. El maestro, el predicador, el evangelista, el ujier, todos tenemos esa responsabilidad de aprender. ¿Por qué? Porque todos podemos predicar en algún momento de nuestra vida. ¿Ok? Es decir, hablando de una predicación pública, porque todos los días debemos anunciar el Evangelio. ¿Ok? Y en algún momento nos pueden dar un espacio en la escuela, en la universidad, en un ambiente de la sociedad. ¿Ok? Es arte porque se crea un discurso a partir de la Biblia. Es un discurso que se ha de preparar y presentar ante una audiencia de acuerdo con ciertos parámetros de comunicación efectiva, como el contacto visual, el tono de voz, los gestos, los ademanes. Es un discurso que trata un solo tema en particular, porque a veces queremos explicar toda la Biblia en 5 minutos, ¿no? Y empezamos hablando de la salvación y acabamos por la santidad y luego por los ángeles y luego reprendemos a la gente, ¿no? Al final hicimos un arroz con mango y no dijimos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces hay que apuntar. Eh, yo pienso que un buen mensaje es como alguien que tiene un revólver y hace tiro al blanco y le da al blanco. Este es un buen mensaje. Un mal mensaje es aquel que tiene una metralleta y comienza a disparar por todos lados y ni siquiera le da al blanco, ¿no? Entonces debemos darle al blanco. El mensaje debe llegar al corazón de la persona. Debe llegar de una manera especial al corazón de aquel que el Señor ha atraído a su presencia. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. La importancia de preparar un sermón. ¿Okay? La importancia de preparar un sermón. Se ha dicho que la homilética es la herramienta con la cual el predicador desarrolla su mensaje basado en la Biblia. La homilética enseña cómo desarrollar adecuadamente un bosquejo. ¿Ok? La homilética compromete al predicador con un constante crecimiento espiritual y creativo. Yo voy a crecer en mi predicación cuando crezco espiritualmente. Si usted no se llena de la palabra de Dios, entonces será un metal que resuena. Será cualquier mensaje, pero no será un mensaje bíblico. La homilítica conduce al predicador a una preparación previa al mensaje, como les dije al principio, ¿no? El pastor Alfred Smith decía, yo puedo preparar un mensaje en 5 minutos. Lo que me demora es preparar al predicador, ¿no? Preparar nuestra vida de oración, nuestra dependencia con Dios, ¿no? Eso es lo que demora. La homilética guía al predicador a un estudio conciso de la Biblia y otras fuentes de investigación. Yo debo tener mi Biblia para hacer mi mensaje, pero podría tener, y aquí va
algunas herramientas que pueden tener para hacer su mensaje. Podría tener adicionalmente un diccionario bíblico, un comentario bíblico y una concordancia. ¿Ok? Podría tener esas tres fuentes a mi lado para hacer un mensaje. Ojo, primero mi Biblia. Puedo tener adicionalmente un comentario bíblico, un diccionario bíblico y una concordancia. De esa manera yo puedo estar en mi mesa haciendo mi mensaje, leyendo primero el texto bíblico, bosquejándolo. Es como si usted hiciera un extracto de frutas y verduras, ¿no? Entonces usted busca Juan 3:16 y comienza a colocarlo en el extractor de su corazón y de su mente y comienza a orar y comienza a seleccionar allí, a subrayar, a resaltar las palabras y va sacando una o dos o tres características o tres puntos de ese texto bíblico. Y cuando ya lo tiene, entonces ahora subraya las preguntas o las palabras que no entendió bien y puede ir a un diccionario bíblico. Eso le puede ayudar muchísimo. Y aquellos que son más cercanos a la tecnología, ¿no? Los más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Yo estoy como al medio, es decir, a mí me gusta la letra impresa, pero también veo práctico las herramientas tecnológicas, ¿no? Aquel que está más ligado al tema tecnológico, de pronto podría ver algún software bíblico, ¿ok? Que también le puede ayudar, ¿no? Los que fueron al encuentro de formación pastoral, allí tienen algunas enseñanzas de software bíblico que pueden servirles, ¿ok? Muy bien, entonces la homilética enseña cómo desarrollar adecuadamente un bosquejo, compromete al predicador, como hemos dicho, en un crecimiento espiritual y guía al predicador en un estudio conciso de la Biblia y otras fuentes de investigación, tal como hemos hablado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la predicación, ¿ok? Eh, es no solamente un arte, sino una responsabilidad, ¿ok? Una responsabilidad que tenemos para que el púlpito cristiano, para que el púlpito de nuestra iglesia sea una fuente de bendición, ¿ok? Hoy en día, en muchos púlpitos cristianos no se está predicando de la manera correcta, sino más bien se está entreteniendo a la gente de tal manera que la predicación se ha convertido en otro de los tantos actos religiosos que se llevan a cabo dentro de la iglesia. Por ello necesitamos estar conscientes de lo que es la verdadera predicación para no cometer el mismo error. Eh, Estuve el fin de semana predicando en la iglesia y les decía a la congregación, muchas veces invitamos a que la gente pase adelante cuando les decimos, pasa adelante porque Dios te va a sanar, porque Dios te va a salvar, porque Dios te va a ayudar en tu problema familiar, porque Dios te va a ayudar en tu problema económico, porque Dios te va a ayudar en tu trabajo o en los estudios. ¿Ok? Y la gente pasa adelante. Pero si tú les dijeras, hoy pasa adelante porque eh, vas a llevar la cruz de Cristo, porque va a haber pruebas, porque va a haber dificultades y porque quizás en tu casa te van a botar de la casa o van a decir o no vas a tener la misma comunión que antes en tu hogar porque ahora eres cristiano, ¿no? Entonces hay que predicar el mensaje completo de la palabra. Sí, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero eso no quiere decir que no haya momentos donde tengamos que cargar la cruz, que no haya momentos donde haya pruebas o donde haya también algunas dificultades. La predicación entonces es la exposición de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo ahora, no quiero que se impaciente, ¿no? Es la exposición de la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre y la salvación en Cristo, y es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la experiencia humana. Es lo que Dios está dispuesto a hacer por el hombre. Esa es la predicación, ¿ok? Hay algunos tipos de sermones que están aquí mencionados, pero
nosotros estudiaremos los tres tipos principales, que son los sermones temáticos, textuales y expositivos. El sermón temático, como bien lo dice, es coger un tema en especial. Por ejemplo, alguien quiere hablar sobre las finanzas en la familia, ese es un tema. Alguien quiere hablar sobre la comunicación en el hogar, ese es un tema, ¿ok? Es un sermón temático, ¿ok? Porque parto desde el tema. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de madurez espiritual, ¿no? Y aquí ya hay alguna enseñanza adicional. Fíjese, hay un tema y hay un título para el tema, ¿ok? Alcanzando madurez. Y luego hay otro punto adicional que dice idea central o proposición. ¿Cómo puede un creyente alcanzar la madurez espiritual? Y ahora viene la estructura del mensaje. Fíjese aquí en la estructura. Hay tres, ¿ok? Hay tres enseñanzas, ¿ok? Yo debo pasar o debe pasar tiempo leyendo su Biblia, ¿no? Si quieres tener una madurez espiritual, debe pasar tiempo leyendo la Biblia, debe pasar tiempo en oración y debes pasar tiempo en la iglesia o con otros creyentes. Entonces, ese es un sermón temático. Partí de un tema, hice la estructura, ¿ok? Y fui estudiando algunos textos que me ayudaban a colocar las divisiones del mensaje que estaba haciendo, ¿ok? Es un sermón temático. Recuerde, lo principal del sermón temático es que parto del tema, cómo criar a los hijos, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen padre, ¿no? Cómo ser un buen ciudadano. Parto del tema y del tema voy a desarrollar entonces el mensaje. Lo segundo es el sermón textual. Aquí parto del texto, parto de un texto bíblico, por ejemplo, Juan 10:27, y el texto bíblico me da el sermón. Estudio el texto bíblico, extraigo la enseñanza del texto bíblico y me da entonces el sermón. A ver, ¿qué dice Juan 10:27? ¿Alguien lo pueda leer? Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Quién lo puede leer? Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Alguien? Sarina, Daniel, Karim. Amén, pastor. A ver. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ok. A ver, está bien. Permítame, yo voy a entrar aquí un momento. ¿Ok? Juan 10:27, dijo pastor. Sí, Juan 10:27. Sí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Perfecto. Entonces, ¿parto de dónde? Del texto. ¿Ok? ¿De dónde parto? Del texto bíblico. Entonces, el texto bíblico dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, yo pongo el título, un rebaño, ¿no es cierto? Porque las ovejas forman parte de un rebaño. ¿Ok? Y al creyente se le llama oveja, pero ya, ok, no quieres llamarte oveja, entonces pongo el tema, las características de los creyentes. Y mi idea central es cuáles son las características de los creyentes en Cristo. Y fíjate, ya luego puedo decir, hay 4 características de los creyentes en Cristo. Primera característica, son pueblo especial. Ah, son sus ovejas. Segunda característica, son un pueblo atento. Ah, oyen la voz, ¿no es cierto? ¿No? Tercera característica, son un pueblo amado. Yo les conozco, dice el Señor. Y cuarta característica, son un pueblo obediente, ¿ok? Porque ellas me siguen. Entonces allí vemos el sermón textual. Sarina, ¿cuál es la característica de el sermón temático? El sermón temático del tema. Del tema, perfecto. Karim, ¿cuál es la característica del sermón textual? Partimos del texto. Perfecto.
Perfecto. Fíjense que hace tan bueno comer ceviche de conchas negras, ¿no? Qué bueno. Ok. Amén, pastor. Amén, amén, muy bien. Ya el pastor Jaime me ha dicho que me va a llevar a Tumbes a comer ceviche de conchas negras, ¿no? Muy bien. Entonces, y Amén, pastor. vamos al tercero. El sermón expositivo. Este es el sermón que hoy los pastores eh, conservadores, que tienen respeto a la predicación y a la palabra, usan, ¿ok? Usan, ¿no? No quiere decir que los otros mensajes no, los podemos usar de manera circunstancial, porque en algún momento me invitaron a la comisaría a predicar sobre abuso de autoridad, entonces tendré que buscar un tema sobre abuso de autoridad. Me invitaron al centro de reclusión para hablar sobre drogadicción, entonces tendré que hacer un tema, un sermón temático, ¿ok? Un sermón temático. Y en algún momento Dios me habló con un texto bíblico y fue tan claro el texto bíblico que entonces haría un sermón textual. Por ejemplo, hoy día di un devocional a los trabajadores del CDN y ayer leía cómo Rubén se acostó con la concubina de Jacob y Dios puso en mi corazón hablar eso el día de hoy. Era un sermón textual y le dije, hay dos cosas que podemos ver aquí, ¿no? Uno, no valoramos el lugar que tenemos en Dios, porque Rubén no valoró su primogenitura. Y número dos, no valoramos a nuestros padres, porque Rubén no valoró a su padre ni lo respetó. Fíjate, ya salió un mensaje de un texto bíblico. Sin embargo, para la iglesia que queremos darle un plato contundente para una buena alimentación, entonces buscamos que darles un sermón expositivo. ¿Ok? Yo creo que he ido caminando desde un sermón expositivo a añadirle algunos textos que hacen una mezcla, me parece. Voy analizando un poco mi mensaje cada día, ¿no? Y veo que le da profundidad ello, ¿no? No sé si le pondré un nombre más adelante a lo que se hace, pero veo de esa manera. Sin embargo, el sermón expositivo es encontrar todo un pasaje bíblico, ¿ok? Un pasaje bíblico, por ejemplo, el Salmo 23, y analizarlo texto por texto, de tal manera en que pueda explicar todo el pensamiento de Dios. No solamente una palabra de Dios, ¿ok? Sino toda la oración que Dios quiso dar o explicar a través de ese texto, ¿ok? Entonces, para el sermón expositivo, yo escojo un pasaje bíblico y desde ese pasaje bíblico hago un estudio detallado analizando el contexto y analizando las palabras y entonces extraigo todo de ese texto para dar una enseñanza adecuada a la congregación, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, aquí se hace el Salmo 23, ¿no? El Salmo del contentamiento, ¿no? Y aquí es el tema, la base del contentamiento cristiano, ¿ok? Y vemos aquí tres razones para vivir contentos como creyentes, por así decirlo, ¿no? Tres razones, ¿no? Tres razones. Primera razón, ¿no? Primera razón, el contentamiento se encuentra en su pastor, ¿no? En su pastor, el pastor de pastores. Número dos, el contentamiento se encuentra en su provisión, en la provisión de Dios. Y número tres, el contentamiento se encuentra en su esperanza, la esperanza que me da aquel cuya vara y callado me sostienen siempre, ¿no? Fíjate, en esas tres verdades o razones o evidencias o características, ya pude entender y explicar todo el Salmo 23, ¿ok? Entonces, yo les animo a profundizar de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a hacer un sermón expositivo de 5 minutos, ¿ok?
Por ejemplo, aquí vemos Santiago 1 del 2 al 12. Hay una porción bíblica, ¿ok? Una fe activa en medio de las pruebas y tentaciones. Usted puede revisarlo después. Yo tengo un tiempo limitado que me ha dado el pastor Jaime y me ha dicho, no se pase, pastor, de ese minuto, ¿no? No se pase, ¿no? ¿Ok? Entonces, el título es Soportando lo insoportable, ¿no? Soportando lo insoportable. Y usted está viendo aquí algo importante, que el título siempre es llamativo, ¿ok? Entonces, cuando hago una publicación en Facebook, yo pongo el título porque la gente dice soportando lo insoportable. ¡Wow! Yo quiero escuchar, ¿no? Y yo puedo preparar eso en una hoja Word y puedo invitarle a mis vecinos y decirle, quiero que vengas porque voy a tratar este tema, soportando lo insoportable. Y la gente vendría quizás a casa, ¿ok? Y aquí tenemos, la idea central es una fe activa, soporta las pruebas y las tentaciones. Y vemos aquí, fíjate, cuatro características, podamos decir, ¿no? Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones teniendo una actitud positiva. Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones pidiendo sabiduría al Señor. Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones teniendo contentamiento. Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones tomando en cuenta la recompensa. Ya hice todo este texto de Santiago 1 del 2 al 12 y lo estoy explicando adecuadamente. Otro secreto para el mensaje que va a hacer. Cada punto de la división siempre es bueno que empiece con la misma palabra o las dos o tres primeras palabras que sean repetitivas. Por ejemplo, ¿qué se repite aquí? Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones. Una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones. En los cuatro está, una fe activa puede soportar las pruebas y las tentaciones. Recuerdo, ¿no? Y después añade lo demás. ¿Ok? Entonces es bueno. Eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque se le queda en la mente del oyente. ¿Ok? Se le va a quedar en la mente del oyente. ¿Ok? Y ya vamos a ir acabando. ¿Ok? Vamos a ir acabando. Aquí están las partes principales de un bosquejo. ¿Ok? Tómele foto y después vuelva a ver la grabación que se está quedando en el Zoom. Número 1, el público objetivo. ¿Quién es mi público objetivo? Si estoy haciendo un mensaje evangelístico, ok, entonces son todos los no creyentes. Mi público secundario será la iglesia. ¿Por qué? Porque ya son creyentes y yo voy a predicar un mensaje evangelístico. ¿Ok? Entonces les pongo atención a mi público objetivo, que son aquellos que vienen por primera vez, que son aquellos que están asistiendo por primera vez y van a recibir el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Lo tercero, el tema, ¿no es cierto? Yo tengo que tener un tema y el tema va a salir ¿de dónde? Del texto bíblico. ¿Ok? El tema va a salir del texto bíblico. Yo no puedo tener un tema por tenerlo. ¿Ok? Va a salir del texto bíblico. A veces me van a pedir, Pastor Jaime, yo quisiera que usted venga aquí al colegio tal en Tumbes para hablar acerca de la obediencia de los alumnos a sus profesores. Ah, ok, entonces me dieron el tema. Ahora busco un texto relacionado a la obediencia. Por eso está mi concordancia bíblica que les mostraba el pastor. Entonces busco ahí en mi concordancia la palabra obediencia y allí me va a dar distintos textos bíblicos que alguno de ellos lo voy a elegir, ya sea para hacer un mensaje temático, porque ya me dieron el tema, o para hacer una mezcla de temático y textual. Pero también podría desarrollar un mensaje más expositivo. Sin embargo, en esos lugares es más fácil tocar un tema y hacer, por lo tanto, un mensaje solamente temático, ¿no es cierto? ¿No? Y luego el título. Si tú le dices
a los alumnos, hoy vamos a hablarles de la obediencia de los alumnos a sus profesores, nadie va a ir voluntariamente. Estarán allí porque tienen que tener una nota, pero de pronto su mente está por otro lado, ¿no es cierto? ¿No? Pero si pones el título, un título llamativo, ¿no? Entonces la gente va a estar más atento, ¿ok? Más concentrado, o al menos va a ir voluntariamente, ¿ok? Entonces ya no pongo, el tema es la obediencia de los alumnos a los profesores, ¿no? Pero puedo colocar el título de manera contrario y colocar allí, eh, sigamos siendo desobedientes, y entonces todos van a ir ahí, ¿no es cierto? ¿No? Todos van a ir, ¿no? Porque, oye, van a decir, sigamos siendo desobedientes. O puedes colocar el premio del desobediente. Fíjate, ya está el título, y entonces la gente dice, oye, ¿van a dar premio todavía por desobedecer? Claro, y tú le vas a decir al final que el premio va a ser sacar mala nota, que el premio va a ser estar castigado en el lugar y que el premio va a ser desaprobar el año escolar. ¿Ven? Pero, pero ya llamaste la atención. Y tiene que haber un propósito. El punto 6, tiene que haber un propósito. ¿Ok? Tiene que haber un propósito. Yo tengo que pensar que esos alumnos tienen que ser tocados en su corazón para que ahora se desafíen a obedecer a sus maestros. ¿Ve? Pero si voy a tener el tema y no tengo un propósito, entonces de nada sirve. Yo debo tener un propósito y debo haber rescatado del texto una idea central. ¿Qué es lo que Dios quiso decir con ese texto? ¿Ok? Perdón, aquí repito el propósito. Debe haber una introducción. ¿Ok? Yo puedo decir, en el Perú, no sé, 5.000 alumnos desobedecen todos los días a sus maestros. Wow, ya esa introducción causa un impacto, ¿no? Y la oración transitoria es cuando yo digo, hoy veremos 2 razones por las cuales obedecer. Hoy veremos 3 características de una iglesia saludable, ¿no es cierto? Es decir, la oración transitoria simplemente es una indicación de lo que voy a desarrollar en el mensaje. Voy a hablar de 3 características, voy a hablar de 2 enseñanzas, voy a hablar de 3 evidencias, ¿ok? Eso es la oración transitoria, simplemente un punto que une la parte de arriba con la parte de abajo, ¿no? Como un eslabón, ¿no? Como un eslabón que dice, yo voy a hablarles hoy de 3 verdades para ser un buen creyente. Primera verdad, segunda verdad, tercera verdad. Conclusión, ¿deseas ser un buen creyente? Haz un compromiso con Dios, ¿no? El 11 entonces son las divisiones, cuando yo digo 3 verdades, 3 características, en fin. Las subdivisiones quiere decir que cada división podría tener una subdivisión o 2 subdivisiones. No se recomienda más, ¿ok? Las ilustraciones, por ejemplo, yo estoy hablando acerca del perdón y puedo decir en algún momento que conocí a una persona que perdonó al asesino de su hijo. Fíjate, estoy ilustrando de manera didáctica, y eso es verdad, ¿eh? Yo he conocido una persona que perdonó al asesino de su hijo, ¿ok? Entonces, estoy ilustrando. ¿Por qué? Porque eso se queda más grabado en la mente y en el corazón. Las aplicaciones, cómo aplicar el texto bíblico a mi vida, cómo aplicar el texto bíblico a mi familia, cómo aplicar el texto bíblico a mi vida diaria. ¿Ok? Esas son las aplicaciones. Y por último, la conclusión. Todo debe tener una conclusión. Empezaste en la oración transitoria diciendo, yo voy a hablarles de 3 pasos para ser un buen creyente. Paso número 1, leer la Biblia. Paso número 2, crecer en la oración. Paso número 3, crecer en la iglesia, ¿no? Y cuando llego a la conclusión, les digo, ¿recuerdan estos 3 pasos? Número 1, la Biblia. Número 2, la oración. Número 3, la iglesia. Usted quiere crecer para el Señor, póngase de pie ahí donde está
y haga un compromiso con Dios. ¿Correcto? Muy bien. Lo explico esto y de ahí ya estaríamos viendo, a ver, por ejemplo, el tema es el asunto del que voy a hablar o predicar. El texto es el texto o pasaje clave de la Biblia que voy a usar en mi sermón. El título es el nombre dado al sermón. El propósito es lo que quiero lograr en mi audiencia con ese tema. Y la proposición es la idea principal a través de la cual gira todo el sermón. ¿Ok? La introducción es el proceso mediante el cual el predicador trata de preparar las mentes y los corazones. La oración transitoria, ya lo he dicho, se utiliza para conectar la parte de arriba y la parte de abajo, es decir, la introducción y todo el título, el tema y las divisiones, ¿no? Las divisiones son las lecciones principales de un discurso ordenado. Las subdivisiones son las divisiones de las divisiones, si queremos llamarlo así. Y la conclusión es el clímax de todo sermón. ¿Ok? Muy bien, creo que he corrido bastante. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta para dejar la tarea para la siguiente clase. La tarea para la siguiente clase es que vamos a predicar un mensaje de 5 minutos cada uno. ¿Ok? 5 minutos cada uno. Y lo vamos a hacer, yo me comprometo, si ustedes van enviando sus mensajes al pastor Jaime, yo puedo irles dando un pequeño retoque. El pastor Jaime también les puede ayudar. De pronto él le dice, ok, el retoca acá, acá, ¿no? Y genial, mejor todavía, ¿no? Pero si en algún momento requieren que yo pueda ir ajustando algo de su mensaje, entonces lo puedo dar al pastor Jaime, me lo envía, yo le envío el comentario y entonces usted va a estar listo para predicar el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo claro como el ceviche de conchas negras? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ok? Si voy a hacer un mensaje expositivo. ¿Ok? Por ejemplo, yo debo elegir el texto bíblico. ¿Ok? Debo elegir el texto bíblico. Entonces, eso es lo que va a hacer usted. Va a elegir un texto bíblico. Por ejemplo, yo voy a elegir el Salmo 23. Usted puede elegir un texto, puede elegir Juan 3:16 si quiere hacer un mensaje textual, ¿ok? Si quiere hacer un mensaje temático, usted entonces ya tiene el tema y va a elegir, por ejemplo, la santidad, ¿no? Del creyente. Perfecto, ¿no? Entonces, ya tengo el texto, ya tengo el tema. Ahora le voy a dar un título, ¿ok? A dar un título. Y luego, esto de aquí no es mucho problema, el que dice oración transicional, porque aquí yo digo, por ejemplo, si vamos al Salmo 23 y yo puedo decir, vamos a ver 3 características del buen pastor. ¿Ve? ¿Ok? Vamos a ver 3 características del buen pastor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo he elegido el Salmo 23. Entonces, como digo, vamos a ver 3 características. Yo coloco 1, característica, ¿no? 1, perdón. 2, perdón, a ver, ¿qué pasó? 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces ahí voy a anotar 3 características, ¿ok? Número 1, el buen pastor es Dios. ¿Ve? Fíjate, primera característica, el buen pastor es Dios. Segunda característica, el buen pastor me provee, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? El buen pastor es Dios y el buen pastor me provee, ¿no? Y tercero, el buen pastor nunca
me suelta. ¿Ve? Nunca me suelta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra o de lágrimas, su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Ve? Y luego hago la conclusión. ¿Ve? La conclusión. Y en la conclusión yo puedo decir, hoy hemos visto 3 características del buen pastor. ¿Quieres que él guíe tu vida? Oremos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Ok? Fíjate cómo hicimos quizás de una manera técnica, ¿no? Ahora, si yo quiero añadir aquí algunas cosas, aquí puedo colocar 1.1, 1.2, ¿ok? Y luego en el otro puedo colocar, perdón, aquí es 2. Aquí puedo colocar 2.1, 2.2. Y aquí en el 3 yo puedo colocar 3.1 y 3.2. ¿Correcto? ¿No? ¿Ok? Y aquí puedo colocar cuando dice el buen pastor es Dios, mi Salvador, mi santificador. ¿Ven? El buen pastor me provee lo justo y necesario, lo que Él quiere para su gloria. ¿Ve? Y luego, el buen pastor nunca me suelta en esta vida y en la eternidad. Amén. ¿Ve? Y ya tenemos nuestro mensaje. Queridos Dios, está claro. Wow. Oye, muchísimas gracias porque me da mucha esperanza saber que en tan breve tiempo hemos podido avanzar y que lo hayan entendido me da mucha alegría. Entonces, yo quiero animarle a que, uno, pídale la grabación al pastor Jaime el día de hoy y vuelva a escuchar la grabación mañana. ¿Ok? Vuelve a escuchar la grabación y ahí están todo lo que hemos hablado, ¿no? Y ore el día de mañana, de tal manera que por la noche del día de mañana busca la porción bíblica. Si desea puede hacer el Salmo 23, si desea puede hacer otro texto bíblico. De pronto hay un texto bíblico que Dios ya ha hablado a su corazón, ¿no? Y comience a hacer los detalles pequeños que estamos viendo, ¿ok? Entonces, lo tiene listo y lo va repasando martes, miércoles, jueves, de tal manera que el día lunes lo vamos a enriquecer aquí, juntos, y al final de la clase usted lo va a predicar. Y si no nos alcanza tiempo, la idea es que usted lo perfeccione conmigo acá y luego de pronto me lo envía ya, usted se graba y me lo envía porque tenemos 2 sesiones con ustedes y ya yo lo veo o se lo da al pastor Jaime y de pronto el pastor Jaime dice, oye, mis hermanos, me voy de vacaciones y ustedes se quedan predicando durante el próximo mes, ¿no? ¿Ok? Así que mis hermanos, es una alegría. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Yo les agradezco, voy a entrar a otra reunión ahora, pero no sé si hay alguna pregunta final, querido de Dios, Francesca, Daniel, Sarina, Karim, Rosa. Está claro, pastor. ¿Perdón? Está claro. Ok, perfecto. Pastor, una preguntita. ¿Podemos Sí, coger cualquier tema? O sea, podemos coger un sermón de temática, sí, expositivo sí, o textual, cualquiera. Nos cualquiera. deja, Ahora van a ser cualquiera. En otro momento, porque ahora estamos haciendo las bases y usted va a ya. tener esta grabación para que usted siga trabajando y luego haga otro tipo de sermón hasta que llegue al expositivo. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, ahora puede hacerlo de lo que
de lo que pueda dominar más conforme a la estructura que hemos hecho. Fíjese que hay un orden allí, ¿ya? Ok, Ok, amén. perfecto. Pastor Pastor, Jaime, creo que me pasé de la hora. Sí, dígame. una consultita, pastor. Bueno, tal vez en el borrador que se le va a enviar al pastor, ya debe ir con su título, con su introducción, o lo Sí, hacemos, ok, con todo, conforme a la pizarra que he hecho, debería ir el título adicional, ¿no es cierto? Ahí pusimos tema y texto, ¿no? Debería ir el título, alguna pequeña introducción, ¿no? Conforme a la penúltima, a la antepenúltima lámina donde están todos los puntos, ¿no? Deberían ok. tener esos puntos. Pero Si nos vayamos pueden pasar, si nos pueden pasar, pastor, eh, está en la grabación. Usted va a ver la ya, ok, grabación y va a tener todo ello. Lo ya, vamos a pastor. mandar a YouTube para pasarles el link y no sea tan pesado. Perfecto, perfecto. Está bien. Gracias. Muy bien, ¿qué le parece? No sé si Pastor Jaime tiene alguna pregunta y si no, para culminar con unas palabras de oración. Adelante, pastor. Ok, oramos. Mi buen Dios, te adoramos con todo el corazón, Señor. Gracias porque hoy hemos